Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Seguimos viendo el formato condicional, este es el cuarto vídeo y va a ser ya así el último. Estamos en la clase 39 y bueno, vamos a ver algunas cosas que nos quedan del formato condicional. Algunas cosas que nos quedan y que se incluyen dentro de este curso, porque como ya dijimos en vídeos anteriores, el formato condicional, sobre todo a partir de la versión 2007 de Excel, bueno, pues incorpora muchísimas opciones y si utilizamos fórmulas a la hora de aplicar el formato condicional, pues se pueden hacer múltiples cosas. Daría, como dijimos, para un mini curso solamente de formato condicional. Tengo que decir también que esta es la cuarta parte, entonces si no habéis visto los vídeos anteriores, pues os aconsejaría que primero mirarais los vídeos anteriores para entender mejor el contenido de este. Y bueno, sin más dilaciones, vamos al documento de Excel para continuar con este tema. Bien, vamos a continuar con este documento de Excel. Como podéis ver, es el mismo documento que hemos estado usando para todas las clases de formato condicional. Bueno, nos quedamos aplicando un formato condicional a esta columna teniendo en cuenta los datos que había en esta otra. De modo que esta celda se le ha aplicado un formato condicional teniendo en cuenta la nota que hay en esta otra. Y lo que hemos hecho ha sido aplicar el mismo formato condicional para que bueno, tenga el mismo formato toda la línea. Dijimos también que se podía aplicar el formato condicional en esta columna teniendo en cuenta los aprobados y los suspensos. Entonces no hacía falta aplicarlo teniendo como referencia esta. Cuando lo hicimos, voy a volver a seleccionar estos datos, esta columna, me voy a formato condicional y al final hay una opción que es la opción administrar reglas. Aquí van a aparecer, cuando hagamos clic, las reglas que están operando, que están activas o que se han aplicado a el rango que hemos seleccionado. Entonces, en este caso, como tenemos ya este rango seleccionado, cuando abramos la opción administrar reglas, nos van a aparecer las reglas de formato condicional que tenemos aplicadas en este rango. Si seleccionáramos otro rango, por ejemplo este otro, y nos viniéramos a administrar reglas, pues aparecerían las reglas que intervienen dentro de este rango. Bueno, pues vamos a seleccionar de nuevo este rango, nos vamos a formato condicional y vamos a elegir la opción administrar reglas. Y aquí tenemos las dos reglas que hemos usado. Bueno, si nos fijamos, aquí está la regla que hemos aplicado, aquí está la otra, aquí el formato que le hemos aplicado y aquí tenemos el rango donde se va a aplicar. Y luego aquí tenemos dos opciones que las veremos un poquito más adelante. Si hacemos doble clic en cualquier regla, lo que podemos hacer es editar la regla. Volvemos nuevamente a la ventana donde creamos la regla con las opciones que tenía la regla que creamos y podemos editarla, podemos cambiar el formato o podemos cambiar incluso la fórmula que estamos usando. Cuando creamos esta regla, voy a borrar de nuevo, lo hicimos de la siguiente forma. Pusimos igual y escribimos manualmente la celda B2, menor que 5. ¿Por qué escribimos manualmente la celda B2 y no hicimos, como siempre, clic en la celda en cuestión? Es decir, ¿por qué lo escribí manualmente y no cuando fui a poner la celda a la que estaba haciendo referencia hice un clic en la celda? Bueno, vamos a borrar y vamos a ver por qué lo hice. Ponemos igual y cuando hacemos clic en la celda a la que queremos tomar como referencia, si nos fijamos, lo que hace Excel es que aplica una referencia absoluta. Como en este caso no quería aplicar una referencia absoluta, la escribí manualmente, porque siempre que estamos en la ventana del formato condicional,
siempre que estemos aquí, cuando hacemos clic en una celda en cuestión, hace una referencia absoluta a esa celda. Y hay veces que puede que no necesitemos una referencia absoluta. De todas formas, aunque lo hagamos, si hacemos clic dentro de la referencia de la celda y pulsamos F4, podemos cambiar lógicamente esas referencias. Bueno, pues vamos a volver a hacer clic en aceptar, aceptamos y quería explicar el por qué lo he hecho escribiendo el nombre de la celda y no he hecho clic en la celda. Ahora bien, voy a borrar aquí, formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho para esta columna para todo el rango, es decir, podemos seleccionar todo el rango y aplicar un único criterio a la hora de establecer el formato condicional, teniendo en cuenta solamente una columna y que no lo aplique a una sola fila. Sí se puede. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner a aquellos que han aprobado el fondo verde y la letra, como siempre, amarilla clara, y aquellos que han suspendido el fondo verde, el fondo rojo y la letra también amarilla clara. Bueno, pues vamos a seleccionar todo el rango y nos vamos a venir a formato condicional. Nueva regla y utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando queríamos aplicar el formato de la celda B2 a la celda A2. Vamos a escribir el signo igual para indicar que estamos escribiendo una fórmula y luego vamos a poner B2, porque es la celda con la que vamos a trabajar para aplicar el formato condicional. Bueno, y como lo que quiero es que los que han suspendido tengan el fondo rojo y la fuente amarilla, pues voy a poner -5. De esta forma voy a establecer formato para aquellos que hayan sacado una nota inferior a 5. Ahora bien, vamos a centrarnos en el rango. La vez anterior seleccioné este rango, solamente este rango, e indiqué que me mirara el valor que hay en la celda B2 y aplicara el formato condicional a la celda A2 dependiendo de este valor. Cuando hacemos un autorrastre hacia abajo, aplica lo que hay en A3, lo que hay en B3, lo que hay en A4, lo que hay en B4 y así hasta el final. Bien, ahora no tenemos el mismo caso. Ahora lo que hemos hecho es seleccionar todo el rango. Todo el rango. Y vamos a coger de referencia esta celda. Luego, esta celda tiene que aplicarse a esta columna y a esta también. Entonces, cuando nos desplacemos, no solamente nos vamos a desplazar hacia abajo, también nos vamos a desplazar en estos sentidos. Por lo tanto, tenemos que crear una referencia relativa a las columnas y fijar solamente las columnas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que me coja todos los valores de esta columna. No quiero que me coja valores que no estén en esta columna. No quiero que me coja valores de esta columna, ni quiero que me coja valores de esta columna. Pero sí quiero que me coja el valor que hay en esta fila, el valor que hay en esta, el valor que hay en esta, el que hay en esta, el que hay en esta y el que hay en esta. Entonces, las filas sí tienen que moverse, tienen que cambiar, pero la columna tiene que ser siempre la columna B. Por lo tanto, tengo que, a la hora de fijar las referencias, fijar una referencia solamente para la columna B. Bueno, entonces lo tendría así. Vamos a aplicar el formato, le vamos a poner un fondo verde, una fuente en negrita y este color. Hacemos clic en aceptar y bueno, podemos ver que nos ha aplicado efectivamente el formato condicional a aquellos que han suspendido
y nos lo ha aplicado a toda la tabla, es decir, a todo el rango que teníamos seleccionado. Vamos a repetir el proceso para los aprobados y sería igual. Nos venimos, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y la celda escribiríamos igual B2 mayor o igual que 5. Y ahora vamos a fijar también la columna con F4. Y en formato nos venimos a negrita, color de texto este, y en relleno, bueno, vamos a aplicar un rojo, pero no voy a aplicar, por ejemplo, este rojo. Hacemos clic en aceptar, aceptamos y ya lo tendríamos. Ahora vamos a cambiar la nota de Andrés, vamos a poner un 3 y bueno, vemos que no la cambia en toda la tabla o bueno, en todo el rango. Bueno, pues esta era una de las cosas que quería mostraros, que quería enseñaros. Cuando tenemos un formato condicional, como este caso, Excel muchas veces interpreta el formato condicional que estamos aplicando. Y ahora aquí, por ejemplo, en la fila 8, si escribimos, por ejemplo, Marta, como podemos ver, acaba de ponerle inmediatamente el formato condicional que cree que le corresponde. Como no tenemos valores, ahora de momento le ha puesto el formato condicional de los suspensos, porque interpreta que este es un valor 0. Bueno, pues es que lo he puesto al revés, la verdad. Debía haber puesto los aprobados en verde y los suspensos en naranja, pero bueno, es igual. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, un 7 y fijaos lo que pasa si ponemos un 7, que automáticamente calcula con la función si la calificación y le aplica el formato condicional a esta fila. Es una propiedad que tiene Excel y que, bueno, permite que una vez que hemos establecido un formato condicional a un rango, si escribimos en la fila inferior del rango que tiene ese formato condicional, va a seguir aplicando el formato condicional y no solo el formato condicional, sino que va a interpretar y va a recalcular las fórmulas que hemos introducido también dentro de la columna, dentro del campo calificación en este caso o dentro de la columna o el campo que corresponda. Es por lo tanto algo bastante útil a la hora de aplicar un formato condicional y a la hora de continuar añadiendo registros a este rango. ¿Se puede esto transformar en una tabla? Perfectamente. Hacemos clic dentro de cualquier celda, nos venimos a insertar y elegimos la opción tabla. Vemos que la ha seleccionado correctamente y ahora ya tendríamos una tabla. Vamos a cambiarle el relleno a la parte superior, por ejemplo así, y bueno, pues ya tendríamos una tabla con todas las características y todas las posibilidades de una tabla y que además, pues bueno, tiene aplicado un formato condicional. Si cambiamos cualquier valor, por ejemplo Lucía ahora en vez de un 3 tiene un 8, bueno, pues seguirá aplicándole el formato condicional y Carmen ahora le vamos a poner un 2 y va a estar suspensa. Por lo tanto, el formato condicional es compatible con la posibilidad de poner tablas. Bien, ya para terminar esta clase y también para terminar con el tema del formato condicional, vamos a crear una regla donde apliquemos un formato condicional a esta columna, pero sin utilizar los criterios fijos que hemos estado utilizando hasta ahora. Vamos a utilizar un criterio variable. Para ello, en esta celda, por ejemplo, vamos a escribir calificación y aquí
vamos a poner la calificación a la que queremos aplicar el formato condicional. Voy a escribir notable y esto luego se podrá ir cambiando. Bueno, pues para ello vamos a seleccionar el rango donde están las celdas a las que queremos poner formato condicional. Nos venimos a la opción formato condicional y vamos a elegir texto que contiene. Y nos aparece esta ventana. Esta es una ventana que ya conocemos, una ventana que ya hemos utilizado en otras ocasiones, en muchas ocasiones. Y aquí vamos a poner el texto al que queremos aplicar el formato condicional. Pero no queremos que el formato condicional se aplique a ningún texto concreto. Queremos que se aplique al texto que vamos a introducir en la celda G3. Bueno, pues lo que hacemos es crear una referencia a la celda G3. Bueno, pues de esta forma ya hemos creado la referencia. Aquí podríamos, lógicamente, cambiar el formato. No lo vamos a hacer para no gastar tiempo en esto, ya que, bueno, lo hemos visto muchas veces cómo cambiar el formato. Y vamos a hacer clic en aceptar. Bueno, pues ahora si aquí en vez de notable ponemos bien, pues se aplica el formato condicional a las celdas donde ponga bien. Si ponemos sobresaliente, pues a las que pone sobresaliente, suspenso a las que pone suspenso. Y esto nos abre un amplio abanico de posibilidades, porque también podríamos aplicar un filtro teniendo en cuenta el formato condicional, y con una pequeña macro pues podríamos automatizar esto de forma que aquí pusiéramos un nombre y nos mostrase solamente aquellos registros que corresponden con el dato que estamos dando aquí. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante cuando ya veamos el tema de datos, cómo poner filtros, cómo poner validaciones de lista, etcétera. Quiero también comentar, por ejemplo, que cuando se utiliza dentro del formato condicional la regla texto que contiene, es una regla que cuando la vimos que también podíamos usar es igual a, pero hay una clara diferencia a la hora de usar es igual a la hora de usar texto que contiene. Porque cuando usamos texto que contiene no es necesario escribir todo el texto, podemos escribir una parte del texto. Si yo aquí escribiese, por ejemplo, vi solamente, bueno, pues lo aplica, como podéis ver, el formato condicional a aquellas celdas que ponen bien, porque interpreta que la vi que he puesto, es decir, que estas dos letras que he puesto solamente están en la palabra bien. Podríamos poner, por ejemplo, so y aplicaría el formato condicional solo a las palabras que pone sobresaliente, notable y SUS para las suspensas. Esto viene muy bien, utilizar esta opción viene muy bien cuando tenemos en una celda varias palabras. Y esas palabras pueden indicar, por ejemplo, artículos. Podemos en una tienda tener PCs, tener tablets, tener pendrive, tener consolas y queremos aplicar el formato condicional, pues por ejemplo, solamente a los PCs. Pero cuando tenemos el nombre no tenemos solamente PC, sino que tenemos pues la marca, tenemos el modelo, etcétera. Pues de esta forma, con la opción texto que contiene, podemos aplicar el formato condicional teniendo en cuenta solamente una parte del texto, una línea, una serie de caracteres del texto. Hay otra cuestión, y ya con esta terminamos, que si nosotros borramos de aquí el texto, si no ponemos texto, lo voy a hacer, aplica el formato condicional a todo el rango. Y esto puede no quedar bien, puede ser un tanto antiestético, ya que estamos poniendo un formato condicional cuando realmente no había por qué poner un formato condicional. Esto se puede solucionar. Para ello vamos a seleccionar todo este rango,
Nos venimos a formato condicional y vamos a crear una nueva regla. Vamos a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y vamos a decir igual la celda G3 que sea igual a nada. Y a la hora de poner un formato no le vamos a aplicar ningún formato establecido. Vamos a hacer clic en aceptar y bueno, aparentemente no hemos hecho nada, pero si nos venimos a formato condicional y nos venimos a la opción administrar reglas, desde esta opción tenemos la posibilidad de ver todas las reglas a las que hemos estado aplicando el formato. Esto ya lo dijimos a lo largo del vídeo, entonces vamos a hacer clic en formato condicional, administrar reglas y bueno, aquí tenemos dos reglas. La primera regla que nos dice que compruebe si la celda G3 es igual a nada y si es verdad que esta condición da como resultado verdadero, es decir, si es verdad que la celda G3 es igual a nada, que no haga nada, es decir, que no le aplique un formato establecido. Ahora, si la celda G3 no es igual a nada, que aplique este formato. Lo que sucede es que cuando en Excel se está aplicando el formato condicional, Excel lo primero que hace es que lee esta regla. Se cumple y no aplica ningún formato, pero inmediatamente después lee esta otra regla y como se cumple también, aplica este formato. Luego, esta regla pasa desapercibida. Es decir, a efectos prácticos es como si no estuviera. ¿Cómo hacemos para que Excel tenga en cuenta esta regla? Bueno, pues con la opción detener si es verdad. Es decir, si activamos esta opción, lo que va a hacer Excel es comprobar si esta regla se cumple. Si se cumple, aplica el formato, o en este caso sin formato establecido, y no continúa leyendo el resto de reglas. Entonces no aplica el resto de reglas. Por lo tanto, si hacemos clic en aceptar, cuando aquí no haya nada, pues no aplicará ningún formato condicional. En el momento que escribamos algo, pues aplicará el formato condicional solamente a las celdas que tengan los criterios que hemos escrito. Bueno, y con esto ya sí terminamos el tema del formato condicional. Lo que digo siempre, espero que esta clase haya podido ser útil para todos vosotros y nos vemos en un nuevo vídeo.